Hay un tipo de dolor que no aparece en las conversaciones cotidianas, que no tiene nombre en los manuales de desamor, que casi no se atreve a nombrarse en voz alta porque suena absurdo, porque parece exagerado, porque los demás dirían que no había nada que perder. Y sin embargo, te duele con una intensidad que te sorprende, que te avergüenza un poco, porque sabes que técnicamente no hubo una relación, no hubo un compromiso, no hubo promesas formales, ni futuro declarado, pero hubo algo. Hubo conversaciones que se sentían diferentes, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, silencios cómodos que decían más que 1000 palabras. Hubo esa sensación de reconocimiento, como si alguien te hubiera visto de verdad, no solo la versión que presentas al mundo, sino esa parte tuya que guardas con cuidado, la que rara vez se siente segura de aparecer. Y cuando eso termina, cuando se desvanece sin explicación, sin despedida, sin siquiera el respeto de un final claro, el dolor no sabe cómo llamarse a sí mismo. No es ruptura, no es traición en el sentido tradicional, pero es pérdida. Y duele justamente porque no fue nada oficial, porque no tienes derecho reconocido a estar roto, porque el mundo te mira y te dice que sigas adelante, que no era nada serio, que apenas estaba comenzando, pero tú sabes que lo que sentías era real, que lo que imaginaste tenía sustancia, y ahora estás de pie en medio de las ruinas de algo que nunca llegó a construirse, pero que ya habitabas en tu interior. Lo extraño es cómo te aferras a los detalles más pequeños, cómo tu mente regresa una y otra vez a esos momentos que para cualquier observador externo serían insignificantes. La forma en que te escribía por la noche, no solo mensajes casuales, sino palabras que parecían elegidas con cuidado, como si también estuviera tratando de descifrar qué estaba pasando entre ustedes. La risa compartida ante algo que nadie más encontraría gracioso, es el lenguaje secreto que se forma cuando dos personas sintonizan en la misma frecuencia. El modo en que te buscaba en una habitación llena de gente, cómo su energía cambiaba cuando estabas cerca, cómo todo parecía más vívido, más presente. No fueron grandes gestos románticos, no hubo declaraciones dramáticas, pero había una corriente subterránea, una conexión que se sentía inevitable, como si ambos estuvieran caminando hacia algo sin nombrarlo todavía. Y quizás ahí está el problema, que nunca lo nombraron, que se quedó en ese espacio liminal entre la amistad y el romance, entre la posibilidad y la certeza, y ese espacio ahora se siente como un territorio fantasma que habitas solo tú. Porque cuando algo no tiene etiqueta, cuando no entra en las categorías reconocidas del amor y la pérdida, te quedas sin mapa para navegarlo, sin lenguaje compartido para explicarle a otros por qué te sientes así. Hay momentos en que te juzgas por sentir tanto. Te preguntas si estás exagerando, si construiste algo en tu cabeza que no existía realmente, si confundiste señales, si malinterpretaste la cercanía como interés romántico, cuando quizás para la otra persona solo era amistad cómoda. Te recorres cada interacción buscando evidencia de tu error, tratando de convencerte de que fuiste ingenua, de que viste lo que querías ver en lugar de lo que estaba ahí. Y a veces logras convencerte por unas horas. Te dices que tienes que madurar, que tienes que ser más realista, que tienes que dejar de crear castillos en el aire con materiales tan frágiles. Pero entonces, recuerdas algo específico, algo innegable, como esa vez que te dijo algo profundamente personal, que claramente no compartía con cualquiera, o cómo te miraba cuando creía que no te dabas cuenta, o ese momento en que pareció estar a punto de decir algo importante pero se detuvo. Y sabes que no lo imaginaste todo. Había algo real ahí, algo palpable, algo que ambos sintieron aunque solo uno de ustedes se atrevió a nombrarlo internamente. Y esa certeza hace que el dolor sea más complejo, porque no puedes descartarlo como una fantasía completa, pero tampoco puedes señalar un momento definitivo en que fue verdad compartida. Te mueves entre la duda y la convicción, entre culparte por sentir demasiado y validar que lo que experimentaste tenía fundamento en la realidad, no solo en tu imaginación. Lo que nadie te dice es que este tipo de pérdida requiere un duelo particular, uno que haces casi en secreto porque no tienes permiso social para estar devastada por algo que nunca fue nada. No hay rituales para esto, no hay canciones de desamor que capturen exactamente esta sensación,
No hay frases hechas que tus amigas puedan ofrecerte con la misma facilidad con que dirían: hay más peces en el mar, después de una ruptura oficial, porque esto no fue una ruptura. Esto fue una evaporación, un desvanecimiento gradual, o a veces súbito de algo que estaba tomando forma pero nunca solidificó. Y el duelo se complica porque no solo lloras lo que fue, sino todo lo que pudo haber sido, todas esas posibilidades que se desplegaban en tu mente como un abanico de futuros potenciales. Lloras las conversaciones profundas que hubieran tenido, las experiencias que hubieran compartido, la forma en que se hubieran conocido en capas cada vez más íntimas. Lloras la relación completa que nunca existió excepto en tu esperanza. Y eso se siente casi ridículo de admitir, pero es real. Estás de luto por un futuro que nunca fue prometido, pero que se sentía posible. Y esa clase de dolor no tiene cronología clara, no tiene etapas definidas, no tiene un momento preciso en que puedas declararte sanada. Empiezas a notar cómo este tipo de experiencia te cambia de maneras sutiles, pero profundas. Te vuelves más cautelosa con la esperanza, más lenta para leer significado en la amabilidad de alguien, más escéptica de tu propia interpretación de las señales. Construyes muros donde antes había apertura. No por cinismo necesariamente, sino por autoprotección, porque no quieres volver a experimentar esta clase específica de dolor que viene de invertir emocionalmente en algo no correspondido o no reconocido. Y hay una tristeza en eso también, porque parte de lo que era hermoso en ti era esa capacidad de ver posibilidad, de abrirte a la conexión, de permitirte sentir incluso antes de tener garantías. Ahora te encuentras calculando, midiendo, conteniendo, y aunque sea comprensible, aunque sea una respuesta natural al dolor, también es una pérdida en sí misma. Pierdes un poco de esa espontaneidad emocional, esa disposición a zambullirte en las aguas profundas de la conexión humana, sin saber exactamente qué tan hondo vas a llegar. Y te preguntas si alguna vez volverás a sentir esa clase de entusiasmo ante alguien nuevo, si alguna vez volverás a confiar en tu lectura de los momentos compartidos, o si ahora siempre habrá una voz en tu cabeza, preguntándote si estás malinterpretando todo otra vez. Pero hay algo que comienza a emerger cuando te permites sentir el dolor completamente, en lugar de juzgarlo o minimizarlo, cuando dejas de comparar tu experiencia con las de otros, cuando dejas de medir si tu sufrimiento es válido, según estándares externos, cuando simplemente te sientas con la verdad de que esto te duele y que está bien que te duela, algo se ablanda en tu interior. No es que el dolor desaparezca inmediatamente, pero cambia de textura, se vuelve menos agudo, menos persistente en exigir tu atención constante, porque lo que descubres es que gran parte del sufrimiento adicional venía de resistirte a sentir lo que estabas sintiendo, de castigarte por tener estos sentimientos, de intentar razonar para salir de una experiencia que era fundamentalmente emocional. Y cuando dejas de hacer eso, cuando le das espacio al dolor para simplemente existir sin necesidad de justificarlo o resolverlo inmediatamente, empiezas a notar que también hay otras cosas presentes. Hay aprendizaje sobre ti misma, sobre lo que buscas en la conexión, sobre cómo quieres ser vista y conocida. Hay claridad nueva sobre lo que necesitas de una relación futura, sobre la importancia de la reciprocidad explícita, de la comunicación clara, de no quedarte en esos espacios ambiguos esperando que la otra persona eventualmente se atreva a dar el paso que tú ya diste internamente. Gradualmente, empiezas a entender que el hecho de que doliera tanto no significa que hicieras algo mal o que fueras ingenua o débil. Significa que tienes una capacidad profunda para la conexión, para la vulnerabilidad, para ver belleza y posibilidad en los inicios de algo. Y aunque esa capacidad te hizo vulnerable al dolor cuando las cosas no se desarrollaron como esperabas, también es una de tus fortalezas más preciosas. Es lo que te permite formar vínculos significativos cuando sí son correspondidos, lo que te hace capaz de intimidad real, lo que te conecta con la vida de una manera vibrante y presente. El desafío no es apagar esa parte de ti, no es construir muros tan altos que nadie pueda alcanzarte, sino aprender a honrar tu capacidad de sentir, mientras también desarrollas discernimiento sobre dónde y con quién inviertes esa energía emocional. Se trata de aprender a leer no solo las señales que quieres ver,
sino también las que están realmente ahí, de prestar atención a la consistencia de las acciones de alguien en lugar de solo a los momentos puntuales de conexión. Se trata de preguntarte si la persona está mostrando con claridad que también está caminando hacia ti, o si eres tú quien está haciendo todo el viaje emocional, mientras la otra persona se queda cómodamente en su lugar. También descubres algo importante sobre el significado. Solo porque algo no duró, solo porque no evolucionó hacia lo que esperabas, no significa que no haya sido real o importante. Esa conexión que sentiste, aunque efímera, aunque no correspondida de la manera que necesitabas, todavía te mostró algo valioso. Te mostró que eres capaz de sentir profundamente, que tu corazón no se ha cerrado a pesar de dolores anteriores, que todavía puedes sorprenderte con la intensidad de tu propio sentir. Te recordó qué tipo de conexión estás buscando, qué tipo de presencia quieres en tu vida, cómo se siente cuando alguien te ve de verdad, aunque sea por momentos breves. Y aunque no fue la persona correcta, aunque el timing no funcionó, aunque las circunstancias o sus propios miedos o compromisos impidieron que fuera más, esa experiencia refinó tu comprensión de lo que quieres. Ya no estás buscando a ciegas, ya no estás dispuesta a conformarte con migajas de atención o conexiones a medias. Sabes ahora cómo se siente la verdadera resonancia con alguien. Y no vas a contentarte con menos de eso, con la versión diluida, con el casi pero no completamente, y en algún punto del camino, sin que puedas identificar exactamente cuándo sucedió, empiezas a soltar, no de forma dramática, no con un momento de cierre cinematográfico, sino gradualmente, como quien deja que una flor se seque naturalmente, en lugar de arrancarla con violencia. Dejas de revisar sus redes sociales compulsivamente. Dejas de analizar cada interacción pasada buscando claves de qué salió mal. Dejas de escribir mentalmente mensajes que nunca enviarás explicando cómo te sentiste. Empiezas a pasar días sin pensar en esa persona. Y cuando sí piensas en ella, es con menos carga emocional, con más neutralidad, casi con ternura por lo que fue y aceptación de lo que no pudo ser. Tu energía emocional, que durante tanto tiempo estuvo atada a esa persona y a esa situación, comienza a liberarse y a estar disponible para otras cosas, para tu presente, para las personas que sí están eligiendo estar contigo con claridad y consistencia, para proyectos y sueños que merecen tu atención más que este ciclo de análisis sobre alguien que finalmente no estuvo dispuesto a encontrarse contigo a mitad de camino. Lo que permanece no es amargura necesariamente. Aunque quizás haya un momento de enfado sano, cuando finalmente te permites sentir la injusticia de cómo terminaron las cosas, de cómo alguien puede tocar tu vida tan profundamente, y luego retirarse, como si nada hubiera pasado. Pero con el tiempo, incluso ese enfado se asienta en algo más parecido a la comprensión de que las personas operan desde sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias historias que no tienen nada que ver contigo, su incapacidad de ver lo que estaba frente a ellos, de valorar lo que ofrecías, de atreverse a explorar lo que podría haber sido, dice más sobre dónde están ellos en su viaje que sobre tu valor o lo que mereces. Y puedes empezar a dejar que esa persona cargue su propia experiencia de lo que pasó, sin necesidad de que reconozcan o validen la tuya. Tu dolor es real independientemente de si ellos saben que lo causaron. Tu experiencia es verdadera aunque nunca la hayan compartido desde su lado. Y tu sanación no depende de que te ofrezcan cierre o explicaciones. Eventualmente llegas a un lugar donde puedes sostener dos verdades al mismo tiempo, sin que se contradigan. Puedes reconocer que no fue nada según las definiciones convencionales, que no hubo relación oficial, que no pasó suficiente tiempo o no hubo suficiente compromiso para llamarlo amor en el sentido completo de la palabra. Y al mismo tiempo puedes honrar que significó todo para ti en ese momento, que tocó algo profundo en tu interior, que la posibilidad de esa conexión te despertó de maneras que no habías experimentado en mucho tiempo. Ambas cosas pueden ser ciertas. No tienes que elegir entre validar tu dolor o aceptar la realidad externa de lo que fue. Puedes sostener la complejidad, la paradoja de que algo puede ser breve e impactante, puede ser indefinido pero profundamente sentido, puede ser no correspondido, pero aún así transformador. Y en esa capacidad de sostener la complejidad,
sin necesidad de resolverla en una narrativa simple, encuentras una madurez emocional nueva, una compasión contigo misma que antes no tenías. Miras hacia atrás ahora y ves el camino que has recorrido desde aquellos primeros días, cuando el dolor era tan agudo que apenas podías respirar, cuando cada canción te recordaba a esa persona, cuando no podías imaginar sentirte entera otra vez. Y aquí estás, no perfectamente sanada quizás, no sin cicatrices, pero sí en pie, sí más sabia, sí más clara sobre lo que mereces y lo que no volverás a tolerar. Has aprendido que puedes sobrevivir incluso a los dolores que no tienen nombre reconocido, que tu corazón es más resiliente de lo que creías, que tienes capacidad no solo para sentir profundamente, sino también para sanar completamente. Y aunque nunca elegirías pasar por este dolor otra vez, aunque no romantizas el sufrimiento ni le agradeces a la persona por la lección, puedes reconocer que saliste del otro lado con más de ti misma, no con menos. No permitiste que esta experiencia te endureciera permanentemente o te cerrara al amor futuro. Elegiste procesarla, sentirla, aprender de ella y eventualmente soltarla cuando ya no te servía seguir cargándola. Y ahora, cuando estás lista, cuando tu corazón ha tenido tiempo de recomponerse, puedes comenzar a abrirte nuevamente, pero desde un lugar diferente. No desde la necesidad de llenar un vacío o probar que eres digna de ser elegida, sino desde la plenitud de saber quién eres y qué ofreces. Cuando aparezca la siguiente persona que despierte tu interés, tendrás herramientas que no tenías antes. Sabrás preguntar directamente en lugar de asumir. Sabrás observar la consistencia en lugar de solo los momentos altos. Sabrás reconocer cuando alguien está verdaderamente disponible emocional y relacionalmente, versus cuando están solo probando las aguas o disfrutando tu atención sin intención real de profundizar. Sabrás irte más temprano si ves las señales de que alguien no está encontrándote con la misma intensidad, no porque seas cobarde o te hayas vuelto incapaz de riesgo emocional, sino porque has aprendido que tu energía es preciosa y merece ser invertida en terreno fértil, no en suelo que no puede sostener lo que quieres cultivar. Y esta no es una versión más pequeña o más asustada de ti, es una versión más consciente, más anclada en tu propio valor, más comprometida con tu propio bienestar. Hay una fortaleza silenciosa en haber atravesado este tipo de dolor y haber salido del otro lado. No es la fortaleza ruidosa que anuncia su propia superación. No es la versión de Instagram de estar sanada donde todo es luz y gratitud performativa. Es la fortaleza tranquila de conocerte a ti misma más profundamente, de haber visto tus partes más vulnerables y no haberte abandonado cuando estuviste ahí. Es la fortaleza de haber sentido el dolor completo sin adormecerlo, sin escapar hacia distracciones permanentes, sin convertirlo en amargura que proyectas sobre futuras conexiones. Es la fortaleza de haber hecho el trabajo interno de preguntarte, ¿qué patrones se están repitiendo? ¿Qué creencias sobre ti misma necesitan revisarse? ¿Qué límites necesitas fortalecer? Y cuando alguien merezca eventualmente acceso a tu mundo interno, cuando alguien se gane tu confianza con acciones consistentes y comunicación clara, podrás ofrecerle no solo tu capacidad de sentir profundamente, sino también tu capacidad de elegir conscientemente, de co-crear algo saludable, de construir sobre fundamento sólido en lugar de solo sobre química intensa y posibilidad ambigua. Mientras tanto, en este espacio entre lo que fue y lo que será, hay una invitación a habitar tu vida presente con más plenitud, a recordar que no estás en modo de espera hasta que aparezca la persona correcta, que tu vida es valiosa y digna de ser vivida intensamente ahora mismo, que la conexión contigo misma es tan importante como cualquier conexión romántica futura. Hay una invitación a cultivar las amistades profundas que te sostienen, a perseguir los intereses que te llenan de energía, a crear una vida tan rica y satisfactoria que cuando alguien quiera entrar en ella, estén añadiendo a tu plenitud en lugar de llenando un vacío esencial. Y en ese proceso de construir esa vida, de reconocerte como alguien completa en sí misma, algo mágico sucede. La desesperación silenciosa que a veces acompaña la búsqueda de amor se disuelve. Ya no estás buscando a alguien que te complete o te valide o te rescate de la soledad. Estás abierta a alguien que camine a tu lado, que se sume a tu viaje,
que co-cree contigo algo que ninguno de los dos podría crear solo, pero desde un lugar de elección consciente y no de necesidad urgente. Y quizás, en algún momento futuro que no puedes predecir, mirarás atrás a esta experiencia que dolió tanto y verás cómo fue parte necesaria de tu viaje hacia relaciones más sanas, más claras, más recíprocas. Verás cómo te enseñó a valorar la claridad sobre la intensidad ambigua, a preferir la presencia consistente sobre los momentos esporádicos de conexión profunda, a reconocer que el amor verdadero no te deja adivinando constantemente dónde estás parada. Y aunque nunca dirás que valió la pena el dolor, aunque no estarás agradecida por el sufrimiento en sí, podrás reconocer que te forjó de maneras importantes, que tu capacidad de amar después de haber sido herida así es testimonio de tu coraje, que tu disposición a intentar otra vez, sabiendo que el dolor es posible, es la verdadera valentía. No la valentía ruidosa de los grandes gestos, sino la valentía silenciosa de mantener tu corazón abierto en un mundo que constantemente ofrece razones para cerrarlo. Así que cuando el dolor regrese en olas ocasionales, porque así funciona la sanación, no en línea recta sino en espirales, puedes sostenerlo con más gentileza ahora. Puedes reconocerlo como parte de tu proceso sin dejar que te defina. Puedes sentirlo sin creer que significa que has retrocedido en tu sanación. Puedes darle espacio sin darle todo tu día. Y en esos momentos, recuerda que el hecho de que algo no funcionara no borra su belleza o su verdad mientras duró. Puedes sostener aprecio por los momentos genuinos de conexión que viviste sin necesidad de que se conviertan en algo más para que sean válidos. Puedes reconocer que fue real para ti, que fue significativo para ti, que te tocó profundamente y que está bien dejar que esa experiencia sea lo que fue sin necesidad de minimizarla o inflarlo, sin necesidad de convertirla en tragedia o en lección forzada, simplemente dejándola ser parte de tu historia. Un capítulo que terminó, pero que contribuyó a la persona en la que te estás convirtiendo. Espero que estas palabras hayan llegado hasta ese lugar dentro de ti que necesitaba escuchar que no estás exagerando, que no estás loca por sentir tanto por algo que técnicamente no fue nada. Espero que te hayan acompañado en este proceso de honrar tu dolor sin juzgarlo, de reconocer tu capacidad de sentir como la fortaleza que realmente es. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo sentir menos sola en este tipo particular de duelo que casi nadie nombra, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguiremos explorando juntos esos rincones del corazón que merecen ser vistos, esas emociones complejas que necesitan espacio para existir. Déjame un comentario contándome cómo te sientes hoy. No tienes que explicar toda tu historia si no quieres. Solo deja una palabra, un emoji, lo que sea que tu corazón necesite expresar en este momento. Y recuerda, ámate siempre, especialmente en los días en que el mundo te dice que no tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo. Tu dolor es válido, tu proceso es sagrado, y mereces atravesarlo con toda la compasión y el tiempo que necesites.